Dios está aquí, mi hermano. ¿No es cierto que sí? Y somos su pueblo. Que sea bendecido el Señor esta mañana. Alfredo nos habló de una primer cualidad característica de este Dios Padre y es la de protector. Y yo quería venir a traer una segunda mirada, una segunda característica, levantarla, y es la que Dios es, Dios Padre es proveedor. Y sin duda que toda la palabra de Dios está llena de momentos, de situaciones, de hermanos como nosotros que han recibido de Dios. Y seguro que ya se te disparó la cabeza para algún lugar, para algún hermano, para alguna situación donde Dios dio, donde Dios proveyó, donde Dios fue sustento, donde Dios fue abrigo, donde... No sé si te pasó como a mí, pero yo salí disparado para el principio y salí con mi cabeza a buscar en la palabra del Señor, en personas, en hermanos, que sin duda alguna fueron provistos por Dios de capacidad mental, como pudo ser Adán, de capacidades como para ponerle un nombre a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, como para tener control del huerto, de los árboles. Así arranca la palabra del Señor. En el principio, bueno, creó Dios al hombre y puso animales y luego le dio una mujer, le dio una ayuda idónea. Dios proveyendo desde el principio, creando, formando, dando. Se me vino a la cabeza enseguida Noé. Y Noé sin duda fue un hermano que recibió fortaleza y fe suficiente como para enfrentar a la sociedad de aquel día y ponerse a decir las cosas que decía y ponerse a trabajar a consecuencia de las cosas que decía. Dios le dio valor, Dios le dio firmeza, Dios le dio certezas y se puso a hacer un arca nomás. Y vino el diluvio nomás, y se levantó la barca y salió. Y no solo le dio para hacer eso, sino que también lo capacitó para estar en el medio, cuando ese pedazo de madera andaba flotando, 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 y no solo eso, sino que cuando se asentó la barca, para lo que venía después, también fue capacitado. Dios fue el proveedor de Abraham. Cuando le dio un hijo y cuando le dio otro, y también fue proveedor de un cordero en el momento justo, cuando hacía falta. Yo te estoy hablando de la historia, te estoy hablando de la palabra de Dios, pero sé que tu corazón y tu cabeza también se disparan al día de hoy. Y sé que el Espíritu Santo de Dios que está aquí está trayendo y revelándote situaciones, circunstancias en las que te podés ver vos personalmente cruzado por la palabra del Señor, alentado por su palabra. José fue un hermano de muchos que fue vendido. Lo vendieron los propios hermanos, lo abandonaron. Sin embargo, Dios tenía un propósito para con él, estaba apartado, guardado. Aún en medio de la prueba y afectado por todo eso que estaba viviendo, fue tratado por Dios y fue capacitado por Dios. ¿Sabe para qué? Nada más y nada menos que para quedar a cargo de toda la casa del rey, y llegó a ser el administrador de todas sus cosas. Es Dios obrando en Moisés. ¿Usted se acuerda cuando era bebé? Lo iban a matar, como a todo varón que naciera. Dios proveyó una canasta, y luego le proveyó una familia, y luego le proveyó un lugar donde crecer, donde desarrollarse. Cuando el faraón dejó ir a Moisés en el medio del pueblo, porque Moisés le pidió, la palabra de Dios en el Éxodo se encarga de decir que Dios le proveía de luz, de una columna de fuego
y por las mañanas les proveía una columna de nube que los guardaba. Pero también le proveyó maná en el desierto y luego. Usted puede repasar la historia de Moisés en casa. David era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Y aún en el día más triste que tuvo, fue provisto de perdón y de restauración. Dios siempre dando, desde el inicio, proveyendo, alentando, afirmando. David llegó a escribir algo que es precioso y hay un par de salmos que sé que lo sabés y si estuvieran dentro de los 50 te caería bien porque ese lo sé, lo tengo. Dice David en el 37, cuando yo había crecido, joven fui y he envejecido ahora. Pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y en otro dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Que sea bendecido el Señor, mi hermano, esta mañana. Es el apóstol Pablo que más tarde le dice a los filipenses, cuando le escribe una carta, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Y Timoteo dice a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. ¿Te suena eso hoy, mi hermano? Sino que pongan su esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. En la carta a Filemón que leímos el domingo pasado y que la desmenuzamos y fue tan bello lo que vivimos el domingo anterior aquí en medio de su palabra, saltan ahí. Si usted se pone a repasar rápido la carta, a mí me aparecieron rápidas las cosas y las fui a buscar y dije, pará, porque ahí cuando Pablo escribe está hablando de que había compañerismo, que me sirvió, me fue útil. Ahí en el medio de la carta fue provisto de gozo, un hermano y otro hermano, y luego otro hermano, y luego te lo envío para que te va a ir bien, mi hermano, te va a ser de gozo. Y amor, está lleno de amor ahí en medio de la carta. Dios siendo el que inicia siempre, el que da. Bueno, es el mismo Señor Jesús que hablando nos infundía aliento y cuando nos decía cosas como en el Sermón del Monte que quedó mencionado así, mirad las aves de los cielos, hermano. Míralas. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Míralas, porque no lo hacen. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hay una pregunta que me gustaba que te la hagas, que nos la hagamos. ¿No valen ustedes? ¿No valés, mi hermano querido, mucho más que eso? ¿No valés mucho más que ese gorrión que se para a cantar en la mañana o la paloma? ¿No valés más que eso? Cuando terminaba su andar por aquí, el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y nos deja una promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos sirve para un Dios protector y nos sirve también para un Dios proveedor, porque Dios ha prometido estar con su pueblo y Dios está con vos y está conmigo también. Fue el mismo Señor Jesús que prometió proveernos alimentos. Fue el mismo Señor que prometió estar todos los días. El que promete es el eterno y poderoso Dios. El que promete es el gran yo soy.
el que nos ha prometido proveernos de todas las cosas y que nada nos faltará, porque Jehová es nuestro pastor, es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. Esta pregunta la hago yo. ¿No habrá de cumplir? ¿No lo va a hacer? ¿No te va a sostener? ¿No te va a proveer? Aún en el medio de la circunstancia de perplejidad que estés viviendo, sea por falta de trabajo, sea por falta de luz, sea por falta de capacidad, ¿no lo va a hacer? Dios es creador. Dios siempre nos ha mirado con misericordia. Nos ha dado su gracia, la puso a disposición. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado su sangre. Nos ha dado el perdón de pecados. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así dice su palabra. Que se aliente tu corazón, mi hermano, esta mañana. Porque ese Dios inescrutable, al que recién le cantábamos, te magnificamos nuestro Dios. Ese Dios es Dios proveedor. Y de la misma manera que guiaba a su pueblo, con una columna de fuego y con una columna de nube, nos guía, nos sustenta, nos lleva de su mano. Lo hace con vos. Lo hace con vos, mi hermano querido. Lo hace con vos, mi hermana. Lo hace con nosotros. Lo hace. Hay veces, y termino, que la palabra proveedor se nos desfigura para ponérsela al Dios Padre, porque tenemos un concepto de Padre, de proveedor, que ni aun con el mejor de los proveedores, con la mejor imagen que tengamos de un proveedor, se nos asemeja a la figura del Dios Padre proveyendo. ¿Usted sabe por qué? Porque este Dios proveedor es un proveedor que está en otra escala. Por todo lo que repasamos recién y por la cantidad de personas, de hermanos que se te habrán ocurrido mientras yo decía, y la cantidad de circunstancias que se te habrán pasado por la cabeza diciendo, pero y a Moisés también, pero y a David, pero y bendito sea el Señor, porque su palabra está llena de la mano de Dios, obrando, proveyendo. Pero te decía que este Dios proveedor trabaja en otra escala. ¿Por qué? Porque si le buscas y le abrís tu corazón, Él promete darte vida y promete darte la vida en abundancia. Porque si te acercás y bebés del agua que Él te da, dice su palabra, que no volverás a tener sed jamás. Si aceptás su invitación y vas a Él, aún en medio de tus cargas y tus problemas, te dará descanso, mi hermano. Y si crees en Él, un texto muy conocido que nos ha inspirado muchas veces, dice que de tu interior van a correr ríos de agua viva. Ese es Dios proveyendo para su pueblo inspiración, palabra. Algunas las vemos, algunas son tangibles y muchas otras son del otro lado de la banqueta que son invisibles, pero que nos miramos a los ojos y además de que no nos podemos creer todas las cosas que Dios nos ha provisto, adentro vemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo de Dios y que por eso podemos creer estas cosas, por eso podemos afirmar nuestros pies, por eso podemos caminar erguidos, firmes, unánimes. Estoy seguro que la palabra de Dios nos está bendiciendo esta mañana. Solo te invito a que continuemos dándole permiso, que el Señor está obrando aquí. Que Dios te bendiga, mi hermano. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros, en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Más bien exhórtense los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. La provisión de Dios, somos unos para con los otros. Bendito sea el Señor. Parte de esa enorme provisión del Dios Todopoderoso, somos el uno para con el otro. De manera que nos alentemos, de manera que nos sostengamos, de manera que sobrellevemos las cargas los unos de los otros.